Bienvenidos al maravilloso mundo de la filosofía, en este caso de la filosofía política, en la que vamos a hacer una pequeña introducción a qué es lo que ha ocurrido antes de la filosofía moderna. Desde luego, para verla en un tema nada más, la filosofía política sería muy extensa, pero podríamos decir que la podríamos agrupar en dos grandes bloques. En primer lugar, el modelo clásico, el de la política clásica, que duraría hasta el surgimiento del Estado moderno, y luego cómo se articula la política en torno a este Estado moderno. Así es que sin más, vamos a comenzar con la presentación. En primer lugar, como digo, la política clásica abarcaría desde el surgimiento del ideal de vida buena compartido por la comunidad en la antigua Grecia hasta la Edad Media. Este es un gran bloque, desde Grecia hasta la Edad Media, que vamos a resumir de alguna manera en sus directrices principales para entender cuál es la diferencia entre el mundo clásico y el mundo moderno, la política clásica y la política moderna. En primer lugar, tenemos que entender que en el mundo clásico existe un ideal de vida buena. Pensemos, por ejemplo, en la comunidad de Esparta o la comunidad de Atenas. Han leído los textos de Homero, los textos de Hesíodo, y Homero en su Odisea o en la Ilíada nos muestra una tabla de valores. Homero ya dice lo que es ser valiente y ser cobarde, ya dice cuáles son las obligaciones del individuo, dice cómo un ser humano se ha de comportar ante su comunidad. La comunidad es algo que para el griego ha existido desde siempre, o sea, todos han nacido dentro de una comunidad. Entonces, la comunidad para el griego es mucho más importante que el propio individuo, ¿no? Lo que hay que salvar siempre es la idea de comunidad. La comunidad es superior al individuo. Y por lo tanto, la felicidad de este individuo será igual a la felicidad de la comunidad. No podemos entender un individuo que pueda ser feliz si su comunidad es infeliz. No podemos entender un individuo que ante las invasiones de Jerjes, cuando van a conquistar Atenas o Esparta y van a saquear las ciudades, a violar a sus mujeres, a matar a sus niñas, y que efectivamente el individuo se pueda esconder porque no quiera luchar o porque... No, eso no tiene sentido en la antigua Grecia. No existe tal libertad individual. Tu comunidad está en peligro y tu comunidad está por encima de todo, y lo que hay que defender es la comunidad. Entonces, vamos a partir de esto, ¿no? Que en el mundo clásico existe una idea sólida de comunidad, una idea sólida de comunidad. Aún no ha penetrado el individualismo. Si recordamos las tesis platónicas, Platón separa la realidad en dos mundos. Existe un mundo de ideas, este mundo que es inmutable, donde se encuentra la idea del bien y que es el origen del mundo sensible. Este mundo sensible es el mundo que se puede captar por los sentidos, el mundo que cambia y que básicamente es imperfecto ante el mundo inteligible, donde se encuentra la idea del bien, que es un mundo perfecto. Bien, a partir de esta ontología platónica, Platón hace su teoría política, que refleja en el libro que estudiaremos en segundo de bachillerato, La República de Platón, donde básicamente, si el mundo sensible es una copia del mundo inteligible, pues tenemos que investigar cuál es el gobierno ideal en el mundo inteligible, en el mundo de las ideas, para poder así llevar este gobierno a la sociedad. Por lo tanto, Platón defiende que podemos conocer en el mundo de las ideas
unos primeros principios, a través de los cuales, de manera matemática, de manera deductiva, podremos organizar la sociedad. Bien, con el paso del tiempo, estas tesis platónicas, de la mano de la patrística, los padres de la Iglesia, se van convirtiendo en el cristianismo. Si nos fijamos bien en el cristianismo posee la misma estructura que la teoría platónica. Existe un mundo divino, eterno, donde se encuentra Dios, que es el origen de este mundo imperfecto, del mundo mortal, perdón, he puesto inmortal en la presentación, del mundo mortal. Por lo tanto, podemos tener esos primeros principios para organizar la comunidad. Efectivamente, los cristianos, la comunidad cristiana, porque son una comunidad, se basa en la posesión de esos primeros principios, concretamente los 10 mandamientos, y a partir de esos 10 mandamientos pueden organizar un ideal de vida buena compartida. De alguna manera, el cristianismo te asegura que siguiendo esos principios encontrarás la felicidad. Es decir, la felicidad del individuo coincide de igual manera con la felicidad de la comunidad. Y por supuesto, en el cristianismo no existe la libertad individual. Hay que seguir los dictados de la comunidad. Si nos damos cuenta, el cristianismo podríamos decir que es una reformulación espiritual de la doctrina platónica. Se basan en que la comunidad es superior al propio individuo, ya sea la comunidad platónica o la comunidad cristiana. Lo importante realmente es la comunidad, y esta comunidad se articula a través de unos primeros principios. Si sigues estos primeros principios, pues de manera deductiva alcanzarás el ideal de vida bueno compartido por toda la comunidad, y esto te garantizará la felicidad. Claro, el problema lo encontramos en que si el objetivo era construir una comunidad levantada sobre unos pocos principios, en este caso los 10 mandamientos, que desembocase en un ideal de vida buena compartida, siguiendo esos principios podremos alcanzar una vida, un modo de vida compartido, aceptado por todos. La realidad es que dentro del propio cristianismo surgen dos ideales de vida buena, que además son totalmente contrarios y opuestos. Ahora veremos cuáles son estos ideales de vida buena, ¿no? Lo cual desembocará en las guerras de religión, precisamente entre la facción de los católicos y la facción de los protestantes. Bien. Lo que ocurre en Europa con las guerras de religión es un hecho verdaderamente curioso, porque no ha hecho falta una invasión exterior, no ha hecho falta, no, ha sido realmente dentro del propio cristianismo, como siguiendo esos primeros principios, los 10 mandamientos, han llegado a generarse dos grupos totalmente enfrentados. Podríamos decir que en este caso, en el terreno religioso, vendrían representados por los franciscanos, que serían en este caso protestantes, que defienden la pobreza de la Iglesia, Dios está con los pobres, ¿vale?, y la interpretación individual de las Escrituras. Cada uno de nosotros podemos acercarnos a las Sagradas Escrituras e interpretarlas. Y lo que las Sagradas Escrituras nos digan a nosotros mismos dentro de nuestro corazón, eso será lo que tenga validez, ¿no? Claro, frente a esto tenemos a una Iglesia católica, en este caso representada por los benedictinos, que lo que defienden es la riqueza de la Iglesia, y la infalibilidad del Papa. Es decir, el Papa es el único que puede interpretar las Sagradas El Papa es el único que está en contacto con Dios y tiene acceso a la verdad.
Por lo tanto, la comunidad católica ha de seguir los dictados del Papa. Claro, estas dos visiones son completamente opuestas. Los franciscanos ponen en peligro, los que defienden la pobreza de la Iglesia y la interpretación individual de las Escrituras, están poniendo realmente en peligro toda la estructura de la Iglesia, ¿no? Bien, ¿esto a qué se debe? En principio tenemos que entender que a mediados de 1400 aparece la imprenta de Gutenberg. Pensemos que los libros hasta ese momento son muy difíciles de producir y están básicamente en manos de la Iglesia en el medievo. Sin embargo, a partir del surgimiento de la imprenta de Gutenberg, es mucho más sencillo empezar a producir libros que sean accesibles a todos los individuos. En primer lugar, los individuos tendrán acceso a las Sagradas Escrituras. Por otra parte, Lutero pronuncia sus 98 tesis, en las cuales está denunciando los abusos que comete la Iglesia vendiendo desde bulas papales hasta reliquias a todos sus feligreses, precisamente para hacerse con riquezas y poder pagar la vida fastuosa de la clase eclesiástica, ¿no? Lutero empieza a acusar a la Iglesia de no estar realmente con los pobres y lleva a cabo la verdadera revolución del luteranismo, que es, aprovechando esta imprenta de Gutenberg, Lutero traduce la Biblia al alemán. Es una curiosidad, pero además es el primer texto que tenemos en alemán. Podríamos decir que la Biblia de Lutero es el libro fundacional del alemán. Pero lo verdaderamente importante es que consigue que las Sagradas Escrituras lleguen al pueblo llano, en un lenguaje que el pueblo llano pueda ser capaz de interpretar. Bien, con esto, con las guerras de religión, empieza el cisma en Occidente. En primer lugar, esta comunidad que se pretendía, la comunidad cristiana, que a partir de unos primeros principios, al modo de la idea platónica, pero estos primeros principios, los 10 mandamientos, que iban a conducir a un ideal de vida compartido, pues efectivamente no. Conducen a dos ideales de vida buenos totalmente diferentes que entran en conflicto. Y en las guerras de religión, para que nos hagamos una idea, por ejemplo, de media en los países se perdió el 30% de la población. Incluso en Alemania la mitad de los varones desaparecieron. O sea, fue realmente una masacre entre los propios cristianos, fue una masacre por intentar exterminar al otro. O sea, tanto los católicos exterminar a los protestantes como los protestantes exterminar a los católicos. Pero se da la paradoja de que después de muchos años de guerra, concretamente vamos a nombrar la Guerra de los 30 años, que se termina con la Paz de Westfalia. Después de esta de la Guerra de los 30 años, el hecho incuestionable es que ni los católicos han podido acabar con los protestantes, ni los protestantes han podido acabar con los católicos. Por lo tanto, básicamente, en la Paz de Westfalia se firmó un tratado por el cual tienen que vivir juntos, tienen que vivir juntos. Lo diferente tiene que convivir en Europa. Bien, y por otro lado, si estos primeros principios no dan un ideal de vida bueno compartido, es decir, hay dos maneras de ser cristianas que son igualmente buenas, la católica y los protestantes, entonces cada uno de los individuos es libre de elegir, y no solo los individuos, sino que todos los países de Europa se van alineando del lado católico o del lado protestante. Bien, esto es importante, entender las guerras de religión, entender la reforma protestante y lo que supone a nivel de política, ¿no? Porque hay un verdadero derrumbe del ideal de comunidad. Ya no vamos a poder hablar más en Europa de una comunidad.
Ni de, por supuesto, que la comunidad sea superior al individuo, ¿no? Algo así como si la patria estuviera por encima de los individuos particulares, ¿no? No, a partir de aquí el individuo en Europa ya va a ser superior a la comunidad y, por supuesto, la felicidad individual dejará de ser la felicidad de la comunidad, la comunidad puede ser infeliz y el individuo puede ser perfectamente feliz, o al contrario. Digamos que desde el punto de vista conceptual de la política, las guerras de religión, sin duda alguna, es el derrumbe del ideal de comunidad en Europa para la aparición de una nueva figura, que es la figura del individualismo. Y con esto comenzamos la política moderna. Con esto comenzamos la política moderna. Se ha derrumbado el ideal de vida buena compartido y nos ha aparecido el individualismo. Este individualismo es superior y anterior a la comunidad. Si en el mundo griego se entendía que todo individuo pues ya nacía en una comunidad, la comunidad era anterior y era lo verdaderamente importante, pues ahora no. Es decir, ahora el individuo se entiende que el individuo es anterior a la sociedad, anterior a la comunidad. O sea que en algún momento los individuos nos hemos unido para formar sociedades, ¿no? La felicidad individual ya es superior a la felicidad colectiva, por lo tanto, no se podrá supeditar la felicidad individual a la colectiva, o sea, habrá que tener en cuenta también la felicidad individual, y la libertad individual va a estar por encima de todo. Si alguien quiere, de alguna manera, coartar mi libertad, tendrá que tener un buen motivo en la política moderna. Bien. Algo que nos tiene que quedar totalmente claro para afrontar este tema de la política moderna, que es el que realmente vamos a tratar aquí, son los grandes problemas de los que parte. Si esta comunidad ya no es anterior a los individuos y los individuos son anteriores a cualquier sociedad, entonces, ¿cómo son estos individuos en estado de naturaleza? Es decir, ¿cómo son los individuos antes de vivir en sociedad? Esta pregunta no tenía sentido en Grecia. Todos los individuos nacen en una comunidad. Pero ahora sí tiene sentido. Primero tendremos que hacernos una idea de cómo somos los seres humanos, en naturaleza, antes de entrar en sociedad, para luego poder establecer un modelo de sociedad. Pero en primer lugar, se va a convertir en un problema en filosofía dilucidar cuál es este estado de naturaleza. Y luego, después, si los individuos son anteriores a la sociedad, ¿por qué se han unido los individuos para formar una sociedad? ¿Por qué no han continuado los individuos viviendo de una manera disgregada, podríamos decir, ¿no? Y luego, una vez entendemos que los individuos no son una comunidad, sino que los individuos lo que son es una colección de individuos, un conjunto de individuos, cada uno con sus normas vitales, su libertad individual y su felicidad personal, ¿cómo podemos lograr que estos individuos libres actúen unidos? ¿Cómo podemos lograr que porque la sociedad tiene problemas, se tiene que enfrentar a guerras, tiene problemas que resolver en las que es necesario que actuemos todos juntos de alguna manera? ¿Cómo podemos lograr esto? Y luego, la última pregunta: ¿hasta dónde llega el poder del Estado? Porque en un momento dado este Estado tendrá la legitimidad para poder a mí obligarme a hacer ciertas cosas, pero ¿hasta dónde llega su poder y hasta dónde llega mi libertad como individuo? Bien, estos son los 4 problemas que básicamente nos vamos a dedicar a dilucidar en el curso de filosofía política. Por supuesto, la filosofía moderna tiene una gran cantidad de autores, pero bueno, nosotros nos vamos a fijar en los más importantes y creo que los más representativos de lo que ha pasado en la modernidad. Los 5 primeros en la época de una modernidad temprana: Maquiavelo, Hobbes, Locke, Rousseau y Marx. Y luego, posteriormente, estaría bien que acabásemos dando unas pinceladas a las 2 grandes teorías
políticas que hay en el mundo contemporáneo, la de John Rawls y la de Jürgen Habermas. Bien, en primer lugar, de Maquiavelo veremos su obra fundamental, El Príncipe, en la que, la frase el hombre es un lobo para el hombre de Hobbes. Bueno, El Príncipe de Maquiavelo, donde Maquiavelo nos muestra cómo el príncipe ha de mantener unido, sea como sea, y aunque sea mediante la violencia y el miedo, a todo un estado. Bien, en el segundo autor, Hobbes, en el Leviatán, veremos cómo esta sociedad política, esta unión de individuos, nos dice Hobbes, que solo puede ser gobernable mediante el miedo. Posteriormente veremos el Tratado sobre el Gobierno Civil de Hobbes, donde Hobbes ya empieza a proponernos que la sociedad es un contrato entre individuos libres, por lo tanto el Estado no puede coartar la libertad de los individuos. Podríamos decir que Locke es el padre del liberalismo moderno, con sus dos tratados sobre el gobierno civil. Rousseau, en el Principio del origen y la desigualdad entre los hombres, nos plantea un ser humano que realmente, para Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza. Es la naturaleza, precisamente, es la sociedad, precisamente, quien hace que aparezca la maldad, las envidias y que de alguna manera destruya esa bondad innata del ser humano. Por lo tanto, este conjunto de seres humanos que son buenos por naturaleza tienen el poder para gobernarse a sí mismos, ¿no? Y tomar decisiones sobre su futuro. Podríamos decir que Rousseau nos aparece como el padre de la democracia moderna, en su contrato social. Y por último, como último autor de esta modernidad temprana, analizaremos un poco los escritos de Karl Marx en el Manifiesto Comunista, de los cuales surgen las ideas sobre los derechos sociales que animan básicamente incluso nuestra Constitución, ¿no? Por último, veremos en cuanto a filosofía contemporánea a dos grandes autores, John Rawls con su teoría de la justicia, que bueno, ya explicaré más adelante, y Jürgen Habermas, en el cual nos muestra las decisiones que tomarían una comunidad ideal de hablantes. Pues bueno, hasta aquí la introducción a la política moderna, la introducción al origen y legitimidad del Estado moderno, y bueno, espero que el tema sea todo lo interesante que a mí me parece.